¿Y si te dijera que hubo un hombre capaz de derribar murallas sin tocar una espada? Un líder que no heredó un trono, heredó una misión imposible. Cuando Moisés murió, el pueblo tembló. El desierto seguía detrás, los ejércitos enemigos, delante, y entre ambos, un hombre llamado Josué. No era profeta, no era rey, pero caminó donde el agua se abrió, ordenó cuando el silencio fue el arma, y habló. Cuando el cielo obedeció, murallas cayeron, reyes huyeron, el sol se detuvo en el firmamento. Esta no es solo una historia de guerra, es una historia de obediencia, de fe cuando todo parece perdido, y de lo que ocurre cuando un hombre decide confiar, aunque el mundo entero diga que es imposible. Hoy descubrirás la verdadera historia de Josué, la historia que cambió el destino de una nación, la historia que prueba que, cuando Dios pelea, ni la tierra, ni los muros, ni el cielo mismo pueden resistir. Quédate hasta el final, porque esta historia no se cuenta, se vive. El desierto guardaba silencio. No era un silencio común, sino uno cargado de memoria, de huellas antiguas y promesas aún no cumplidas. El viento recorría las dunas como si susurrara nombres olvidados, historias de un pueblo que había caminado durante 40 años sin un hogar definitivo. En el centro del campamento, una noticia se extendía como fuego invisible. Moisés había muerto. El gran libertador, el hombre que abrió el mar, el que habló con Dios cara a cara, ya no estaba. Y ahora, Israel se encontraba detenido entre dos mundos, el pasado que los había formado y un futuro que todavía no se atrevía a revelarse. Entre las tiendas, los rostros reflejaban miedo y confusión. Algunos lloraban, otros guardaban silencio. Muchos se preguntaban lo mismo. ¿Y ahora quién nos guiará? No sabían que mientras el pueblo temblaba, alguien más también lo hacía, pero no por duda, sino por el peso de un llamado imposible. Josué, hijo de Nun, permanecía solo. Había sido guerrero, asistente, testigo de milagros. Había visto el monte arder, había oído la voz de Dios resonar como trueno, pero nunca había sido el líder. Siempre caminó un paso detrás de Moisés, hasta hoy. La noche cayó. Las estrellas brillaban como promesas escritas en el cielo, pero Josué no lograba mirarlas. Su mente estaba llena de preguntas, de recuerdos, de temor. ¿Cómo seguir los pasos del hombre más grande que Israel había conocido? ¿Cómo guiar a un pueblo tan rebelde, tan cansado, tan frágil? Fue entonces cuando ocurrió. No hubo relámpagos, no hubo fuego, no hubo temblor, solo una voz, firme, clara, inconfundible. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate. Josué sintió que el mundo se detenía. Su respiración se cortó. Aquellas palabras no eran una sugerencia, eran una orden divina. Levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. El río estaba desbordado. Las murallas de las ciudades enemigas eran enormes. El pueblo no estaba preparado, y Josué no se sentía suficiente. Pero la voz continuó, atravesando su miedo como una espada. Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré. En ese instante, Josué comprendió algo aterrador y glorioso a la vez. La historia no había terminado con Moisés. Apenas estaba comenzando con él. El amanecer se acercaba. El Jordán seguía rugiendo a la distancia, y un pueblo entero esperaba sin saber que, muy pronto, tendría que dar el paso más arriesgado de su existencia. Josué apretó los puños, respiró hondo, y tomó la decisión que cambiaría la historia. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando Josué salió de su tienda. El campamento despertaba lentamente. El sonido de pasos sobre la arena, el murmullo de las familias, el crujir de los fuegos que se apagaban. Nadie sabía aún que aquel día no sería como los demás. Nadie imaginaba que estaban a punto de escuchar palabras que exigirían más que fe, exigirían valor. Josué caminó entre el pueblo con el rostro firme, aunque por dentro su corazón latía como un tambor de guerra. Los ancianos,
Lo miraban con expectación. Los jefes de tribu se acercaban, buscando dirección, buscando certeza. Entonces, Josué alzó la voz. «Recorran el campamento», ordenó, «y digan al pueblo que se prepare». Las conversaciones se detuvieron. Los niños dejaron de correr. Las miradas se cruzaron con desconcierto. «En 3 días», continuó, «cruzaremos el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nos ha prometido». Un murmullo recorrió el campamento como una ola inquieta. El Jordán no era un río común. En aquella temporada estaba crecido, violento, indomable. Sus aguas arrastraban troncos, barro, peligro. No había puentes, no había barcas suficientes, no había un plan visible. Algunos hombres fruncieron el ceño, otros bajaron la mirada. Alguien susurró lo que muchos pensaban. «Es imposible». Pero Josué no se detuvo. Se dirigió a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, guerreros experimentados, hombres curtidos por el desierto y la batalla. «Ustedes prometieron luchar junto a sus hermanos», les recordó. «Ahora es el momento. No descansarán hasta que todos hayan recibido su heredad». Los guerreros asintieron. Sabían que aquel no era solo un cruce, era una prueba de lealtad. Mientras tanto, al otro lado del Jordán, en la tierra de Canaán, algo invisible comenzaba a suceder. Los pueblos enemigos habían oído historias, habían escuchado sobre el mar que se abrió, sobre un Dios que derrotaba ejércitos sin espada, y ahora sabían que Israel estaba cerca. El miedo se infiltraba en las ciudades fortificadas como una enfermedad silenciosa. Esa noche, Josué no durmió. Se acercó a la orilla del Jordán y observó las aguas oscuras avanzar sin descanso. Cada corriente parecía burlarse de él, recordándole lo pequeño que era frente a la misión que tenía delante. ¿Cómo cruzaremos? ¿Y si el pueblo duda? ¿Y si fracaso? El río rugía como si tuviera voz propia. Pero Josué recordó las palabras que aún ardían en su corazón. «Yo estaré contigo». Al amanecer, tomó una decisión arriesgada, una decisión que no dependía de estrategia militar, sino de fe absoluta. Mandó llamar a los sacerdotes. Los sacerdotes llegaron en silencio. Vestían sus túnicas sagradas, blancas como la luz del amanecer, y sobre sus hombros cargaban el objeto más temido y venerado de Israel, el Arca del Pacto. Allí reposaba el símbolo de la presencia de Dios, el recordatorio vivo de que no caminaban solos. Josué los observó con atención. Sabía que lo que estaba a punto de pedirles no tenía precedentes. No habría señales en el cielo. No habría una voz audible, solo una instrucción y la necesidad de obedecer sin garantías. «Cuando lleguen a la orilla del Jordán», dijo con voz firme, «entren en el río y quédense allí». Los sacerdotes se miraron entre sí. El agua golpeaba con fuerza las piedras de la ribera. Era fría, profunda, peligrosa. Un paso en falso, y la corriente podría arrastrarlos junto con el arca. No había marcha atrás. Detrás de ellos, el pueblo observaba. Miles de personas contenían la respiración. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si el tiempo hubiera decidido esperar. Josué alzó la voz una vez más, para que todos escucharan. «Hoy el Señor les demostrará que está vivo entre ustedes. Hoy sabrán que Él va delante de nosotros». Los sacerdotes avanzaron. Primero, un pie tocó el agua. Nada ocurrió. El río siguió fluyendo con la misma fuerza, como si se negara a obedecer. Algunos en el pueblo sintieron cómo el miedo les apretaba el pecho. ¿Y si esta vez no sucedía el milagro? Entonces, el segundo sacerdote dio el paso completo, y en ese instante, el Jordán se detuvo. Las aguas que descendían desde lo alto comenzaron a amontonarse, levantándose como un muro invisible. El cauce frente a ellos quedó seco, firme, silencioso. Donde antes había caos, ahora había camino. Un suspiro colectivo recorrió a Israel. Los sacerdotes permanecieron de pie en medio del río, firmes, inmóviles, sosteniendo el arca. Josué levantó el brazo. «¡Avancen! Uno a uno.
Las tribus comenzaron a cruzar. Ancianos, mujeres, niños, guerreros. Todos pasaron frente al arca, conscientes de que estaban presenciando algo que sería contado por generaciones. El lecho del río, seco bajo sus pies, era una declaración divina. Dios aún abría caminos donde no los había. Desde la otra orilla, Josué observó al pueblo cruzar. Por primera vez desde la muerte de Moisés, comprendió algo con claridad absoluta. El liderazgo no se trataba de reemplazar a alguien, sino de confiar plenamente en aquel que nunca cambia. Cuando el último israelita pisó tierra firme, Josué supo que este milagro no debía olvidarse. Debía ser marcado, grabado, recordado para siempre. Entonces dio una nueva orden. El pueblo ya estaba del otro lado. El Jordán permanecía detenido, como si la creación misma aguardara la siguiente instrucción. Los sacerdotes seguían firmes en medio del cauce, sosteniendo el arca, inmóviles, mientras el viento recorría el valle en un silencio reverente. Entonces Josué habló: «Elijan 12 hombres, uno por cada tribu, y díganles que regresen al centro del río». Las miradas se llenaron de asombro. Volver al lugar del peligro no era algo natural, pero esta vez no hubo dudas. 12 hombres avanzaron con paso decidido, descendiendo hasta donde los sacerdotes permanecían. «Cada uno tomará una piedra del lugar donde están los pies de los sacerdotes», continuó Josué, «y la cargará sobre su hombro». Las piedras eran grandes, pesadas, difíciles de levantar. No eran simples recuerdos, eran cargas reales. Cada hombre sintió el peso sobre su cuerpo y sobre su alma. Josué levantó la voz para que todos escucharan. «Cuando sus hijos les pregunten en el futuro, ¿qué significan estas piedras?, ustedes les dirán: aquí el Señor detuvo las aguas del Jordán». Las piedras no serían adornos, serían testigos, serían memoria viva. Luego, Josué mismo tomó 12 piedras más y las colocó en medio del Jordán, justo donde los sacerdotes estaban de pie. Allí quedarían, ocultas bajo las aguas cuando el río volviera a fluir, como un secreto sagrado entre Dios y su pueblo. Cuando todo estuvo listo, Josué dio la señal final: que los sacerdotes salgan del río. En el momento en que sus pies tocaron la orilla, las aguas regresaron con fuerza. El Jordán volvió a rugir, como si nada hubiera ocurrido. El camino seco desapareció. El milagro quedó atrás, pero su impacto apenas comenzaba. El pueblo acampó en Gilgal. Allí levantaron las 12 piedras, formando un monumento que no podía ser ignorado. Esa noche, alrededor del fuego, los israelitas miraban las rocas en silencio, comprendiendo que aquel día había marcado un antes y un después. Josué observó el campamento. Sabía que cruzar el Jordán era solo el comienzo. La tierra prometida estaba frente a ellos, sí, pero también lo estaban las ciudades fortificadas, los ejércitos enemigos y pruebas que exigirían algo más que milagros. Mientras la luna iluminaba las piedras, Josué entendió una verdad inquietante. Dios ya había demostrado su poder. Ahora el pueblo debía prepararse para la guerra. A lo lejos, más allá de las colinas, una ciudad observaba en silencio. Sus muros eran altos, sus puertas impenetrables, su nombre, Jericó. La ciudad de Jericó se alzaba como un gigante de piedra. Sus murallas eran gruesas, altas, imponentes. Desde lejos parecían tocar el cielo, y desde cerca inspiraban un miedo profundo. Nadie entraba sin permiso, nadie salía sin ser visto. Para muchos, Jericó era imposible de conquistar, pero Josué sabía que antes de enfrentar un muro, debía conocerlo. En secreto, llamó a 2 hombres. «Vayan y observen la tierra, especialmente Jericó», les ordenó en voz baja. «Nadie debe saber que han salido». Los espías partieron al caer la noche. Se movían como sombras entre los caminos polvorientos, evitando las patrullas, midiendo cada paso. Cuando llegaron a Jericó, comprendieron que la ciudad estaba en alerta. Las puertas se cerraban al anochecer. Los guardias vigilaban con ojos afilados.
Necesitaban un lugar donde ocultarse. Fue entonces cuando entraron en la casa de una mujer llamada Rahab. Vivía junto al muro, en un punto donde la ciudad parecía respirar hacia el exterior. Rahab no era una mujer importante a los ojos de Jericó, pero su casa estaba llena de rumores, secretos y decisiones. No pasó mucho tiempo antes de que el rey de Jericó se enterara. «Han entrado espías de Israel esta noche», le informaron. Los soldados llegaron a la puerta de Rahab con pasos pesados. «Entrégalos», exigieron. «Sabemos que están aquí». Rahab los miró. En ese instante, una batalla silenciosa se libró en su corazón. Podía obedecer al rey, o podía confiar en el Dios del que todos hablaban con temor. Eligió creer. «Sí, vinieron a mí», respondió. «Pero ya se han ido. Si salen rápido, quizá los alcancen». Mientras los soldados corrían tras una mentira, los espías permanecían ocultos en el techo, cubiertos con tallos de lino. El peligro había pasado, por ahora. Cuando la noche se hizo profunda, Rahab subió a hablar con ellos. «Sé que el Señor les ha dado esta tierra», dijo con voz firme. «El terror ha caído sobre nosotros. Sabemos lo que su Dios hizo en el mar y en el desierto. Aquí todos tenemos miedo». Los espías se miraron entre sí. La fe había brotado donde menos la esperaban. «Júrame que salvarás a mi familia cuando la ciudad caiga», pidió Rahab. «Padres, hermanos, todos los míos». Los hombres asintieron. «Ata este cordón rojo a tu ventana», le dijeron. «Cuando veamos esta señal, tu casa será protegida». Rahab los ayudó a escapar por el muro, deslizándolos hacia la oscuridad exterior. El cordón rojo quedó colgando, balanceándose con el viento, como una promesa viva. Los espías huyeron hacia las colinas y permanecieron ocultos 3 días, mientras los soldados los buscaban en vano. Cuando finalmente regresaron al campamento, sus rostros no reflejaban miedo, sino certeza. «El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos», le dijeron a Josué. «El corazón de nuestros enemigos ya se ha derretido». Josué cerró los ojos por un instante. Jericó seguía en pie. Sus muros seguían intactos. Pero la batalla ya había comenzado. Jericó seguía allí, firme, intimidante, inmutable. Desde el campamento de Israel, los muros se veían como una burla de piedra, recordándoles que ningún río abierto garantizaba una ciudad conquistada. Los guerreros afilaban espadas. Los jefes de tribu discutían posibles ataques. Todos esperaban órdenes de guerra. Pero cuando Josué buscó dirección, Dios no le dio un plan militar. Le dio algo completamente distinto. «Mira», dijo el Señor, «yo he entregado en tus manos a Jericó, pero no la tomarás como toman las naciones». Josué escuchaba con atención, sin interrumpir. Durante 6 días, el pueblo rodeará la ciudad una vez al día. Los sacerdotes irán delante, tocando trompetas de cuerno de carnero, y el arca caminará en medio. El pueblo no dirá una sola palabra. Silencio como arma. Al 7º día, continuó la voz, rodearán la ciudad 7 veces. Entonces, cuando los sacerdotes toquen las trompetas, todo el pueblo gritará, y los muros caerán. Josué quedó inmóvil. No había escalas, no había arietes, no había emboscadas, solo obediencia y paciencia. Cuando Josué reunió al pueblo y explicó la estrategia, muchos quedaron confundidos. Algunos guerreros intercambiaron miradas incrédulas. Otros fruncieron el ceño. Marchar en silencio frente al enemigo parecía una locura, pero nadie discutió. Al amanecer del primer día, el arca avanzó. Los sacerdotes tocaron las trompetas. El sonido grave y prolongado se extendió por el valle. Detrás de ellos, el pueblo caminaba en absoluto silencio. No había cantos, no había gritos, solo pasos y trompetas. Desde los muros de Jericó, los soldados observaban. Al principio rieron. «¿Eso es todo?», se burlaban. «¿Marchan sin pelear?». Pero el segundo día, el pueblo volvió. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto.
Cada día, el mismo ritual, el mismo silencio, la misma vuelta completa alrededor de la ciudad, el mismo sonido de las trompetas resonando como un anuncio invisible. Las risas comenzaron a apagarse. Algo en aquella marcha inquietaba a Jericó. No entendían el plan, y eso los aterraba más que una espada. El sexto día, el pueblo regresó al campamento una vez más. Nada había cambiado. Los muros seguían en pie. Las puertas seguían cerradas. El enemigo seguía observando. Pero esa noche, Josué no durmió. Sabía que el séptimo día se acercaba, y con él un momento que definiría si Israel creería hasta el final o dudaría en el último instante. Antes del amanecer, Josué reunió al pueblo. Su voz fue baja, pero firme. Mañana no marcharemos una vez, marcharemos 7. El aire se llenó de expectativa. El séptimo día amaneció distinto. El aire estaba cargado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Antes de que el sol se alzara por completo, Josué despertó al pueblo. No hubo protestas, no hubo preguntas. Todos sabían que aquel día no era como los demás. Los sacerdotes tomaron el arca. Las trompetas fueron alzadas. Los guerreros ocuparon sus posiciones. Y el silencio volvió a gobernarlo todo. La primera vuelta comenzó. Jericó observaba desde lo alto de sus muros. Los soldados ya no reían. Sus manos sudaban sobre las lanzas. Algo en sus corazones les decía que no estaban presenciando una burla, sino un juicio. Segunda vuelta. Tercera. Cuarta. El sol subía lentamente mientras el sonido de las trompetas golpeaba el aire una y otra vez. Grave, persistente, imposible de ignorar. Quinta vuelta. Sexta. Los pies de Israel levantaban polvo, pero nadie hablaba. Cada paso era una declaración silenciosa de fe. Cada vuelta apretaba la tensión como una cuerda a punto de romperse. Séptima vuelta. Cuando completaron el último tramo, Josué levantó la mano. El sonido de las trompetas se elevó más fuerte que nunca. Entonces Josué gritó: ¡Griten! Porque el Señor les ha entregado la ciudad. El silencio se rompió. Miles de voces estallaron al mismo tiempo. No fue un grito común. Fue un clamor nacido de años de espera, de promesas cumplidas, de fe contenida. Y entonces sucedió. Los muros temblaron. La piedra crujió como si se partiera desde dentro. Las murallas que habían resistido generaciones comenzaron a desmoronarse. No cayeron hacia afuera, cayeron sobre sí mismas, abriendo camino directo al corazón de la ciudad. El polvo cubrió el cielo. Cuando se asentó, Jericó ya no era inexpugnable. Israel avanzó. Los guerreros entraron por donde antes había muros, cumpliendo exactamente lo que Dios había dicho. La ciudad cayó ese mismo día, no por la fuerza del brazo humano, sino por el poder de la obediencia. En medio del caos, una casa permaneció en pie, una ventana, un cordón rojo, una promesa cumplida. Rab y su familia fueron salvados, tal como se había jurado. La misericordia brilló incluso en medio del juicio. Cuando todo terminó, Josué permaneció de pie entre las ruinas. El polvo aún flotaba en el aire. El olor de la ciudad caída se mezclaba con el sonido del viento. Jericó había caído, pero Josué sabía algo inquietante. Esta victoria no era el final, era una advertencia, porque no todas las batallas se ganarían con milagros visibles. Algunas se perderían por errores invisibles. Mientras el sol se ocultaba tras los escombros, una sombra silenciosa comenzaba a crecer dentro del propio campamento de Israel. La victoria sobre Jericó llenó el campamento de confianza. Los guerreros hablaban con orgullo. Las historias del muro cayendo se repetían una y otra vez alrededor de las fogatas. Para muchos, el miedo había desaparecido. Después de todo, ¿qué ciudad podría resistir al pueblo cuyo Dios derribaba murallas? Fue entonces cuando los exploradores regresaron de Hai. Traían una sonrisa despreocupada. No es necesario que suba todo el pueblo, dijeron. Es una ciudad pequeña. Con 2 o 3 mil hombres será suficiente. Josué escuchó.
Por primera vez desde que tomó el liderazgo, no buscó dirección divina. Parecía una decisión lógica, razonable, fácil. El ataque comenzó y terminó en desastre. Los hombres de Jai salieron con furia inesperada. Atacaron con precisión, persiguieron a los israelitas cuesta abajo y sembraron el pánico. 36 hombres murieron. El resto huyó, desordenado, humillado. La noticia cayó como un golpe seco en el corazón del campamento. El pueblo se llenó de temor. Si una ciudad pequeña nos derrota, ¿qué será de las grandes? Josué rasgó sus vestiduras. Cayó rostro en tierra delante del arca y permaneció allí hasta el anochecer. Su voz se quebró cuando clamó: ¿Por qué nos hiciste cruzar el Jordán si ahora vamos a ser destruidos? La respuesta fue inmediata, directa, incómoda. «Levántate», dijo el Señor. «Israel ha pecado». Un silencio pesado llenó el lugar. Han tomado de lo que estaba consagrado a destrucción. Mientras esto no sea corregido, no estaré con ustedes. Josué comprendió la gravedad del momento. El problema no estaba en la estrategia, no estaba en el enemigo, estaba dentro del campamento. Al amanecer, Josué reunió a todo Israel, tribu por tribu, familia por familia, casa por casa. La verdad comenzó a salir a la luz. Finalmente, un hombre no pudo sostener la mirada. Su nombre era Acán. Temblando confesó: «Vi un manto hermoso, plata y oro, y los escondí bajo mi tienda». El pecado oculto había contaminado a todos. Josué cerró los ojos. Sabía que la restauración tendría un precio doloroso pero necesario. Sin santidad, no habría victoria. El campamento guardó silencio, porque después de la confesión vendría el juicio. El campamento despertó envuelto en un silencio pesado. Nadie cantaba, nadie celebraba. La derrota en Jai había roto la confianza, y la confesión de Acán había revelado una verdad aterradora. Un solo acto de desobediencia podía poner en peligro a todo el pueblo. Josué dio la orden. Lo que estaba oculto bajo la tienda fue sacado a la luz. El manto extranjero, la plata brillante, el oro codiciado. Objetos pequeños, con consecuencias enormes. Acán, junto con todo lo que le pertenecía, fue llevado fuera del campamento. No hubo gritos de protesta. No hubo excusas. El pueblo comprendía que no se trataba solo de castigo, sino de restauración. Aquel día Israel aprendió que la victoria no se sostiene con milagros pasados, sino con fidelidad presente. Cuando todo terminó, Josué levantó un altar. El humo ascendió al cielo como una súplica silenciosa. El pecado había sido removido. La herida había sido tratada, aunque doliera. Y entonces, sin relámpagos ni truenos, la paz regresó al campamento. El Señor habló de nuevo. «No temas ni desmayes», dijo. «Levántate y sube contra Jai. Ahora estoy contigo». Josué sintió cómo el peso que oprimía su pecho se aliviaba. Esta vez no habría confianza apresurada. Esta vez habría dirección. La estrategia fue distinta. Un ejército se ocultó detrás de la ciudad. Otro avanzó de frente, fingiendo huir como antes. Los hombres de Jai mordieron el anzuelo y salieron a perseguirlos, dejando la ciudad desprotegida. Fue entonces cuando el fuego se levantó detrás de ellos. Jai ardió. El humo ascendió como señal de victoria restaurada. El enemigo fue derrotado, no por arrogancia, sino por obediencia. Israel había aprendido la lección. Después de la batalla, Josué reunió al pueblo en el monte Ebal. Allí construyó un altar y leyó en voz alta la ley de Dios. Bendiciones y maldiciones, promesas y advertencias. Hombres, mujeres, niños y extranjeros escucharon atentamente. Era un recordatorio solemne. La conquista no era solo territorial, era espiritual. Mientras el eco de la ley resonaba entre los montes, Josué levantó la mirada hacia el horizonte. Canaán seguía siendo vasta. Muchos reyes aún se alzaban. Muchas batallas esperaban. Y al norte, los enemigos comenzaban a organizarse, porque ahora ya no lucharían solos.
Las noticias se propagaron rápidamente por Canaán. Jericó había caído. Jai había sido destruida, y los ejércitos de Israel avanzaban con una determinación imposible de ignorar. Los reyes de la región reaccionaron con miedo y con furia. Se reunieron, hablaron en secreto y formaron una alianza para enfrentar a un enemigo que parecía imparable. La guerra total se acercaba, pero no todos eligieron pelear. En la ciudad de Gabaón, los líderes tomaron otro camino. Si luchamos, moriremos, dijeron, pero si engañamos, tal vez vivamos. Y así, idearon un plan. Hombres vestidos con ropas gastadas, sandalias rotas y sacos remendados, se presentaron ante el campamento de Israel. Traían pan seco, agrietado por el tiempo, y odres de vino viejos y resecos. Cuando llegaron ante Josué, hablaron con humildad fingida. Venimos de una tierra muy lejana. Hemos oído de su Dios. Queremos hacer un pacto con ustedes. Josué los observó. Sus palabras sonaban correctas. Sus ropas contaban una historia convincente. Todo parecía auténtico, excepto por una cosa. Josué no consultó al Señor. Los líderes probaron el pan, examinaron las sandalias, miraron los sacos y confiaron en sus propios ojos. Sellaron el pacto. 3 días después, la verdad salió a la luz. «Gabaón está cerca», gritó alguien. «Nos engañaron». El campamento estalló en murmullos. El pueblo se quejó contra los jefes. ¿Cómo habían sido tan descuidados? ¿Cómo habían permitido que el engaño entrara tan fácilmente? Josué enfrentó a los gabaonitas. ¿Por qué nos engañaron? Ellos respondieron sin rodeos, porque sabíamos que el Señor había entregado esta tierra en sus manos. Tuvimos miedo. Josué comprendió que, aunque el pacto se había hecho por error, no podía romperse. El nombre del Señor había sido invocado. Los gabaonitas no serían destruidos, pero tampoco serían libres. Fueron puestos como servidores, cortadores de leña y cargadores de agua para el altar. Vivirían, pero siempre recordando el precio del engaño. El error dejó una marca profunda en Josué. Aprendió que incluso un líder fiel puede fallar, cuando deja de escuchar la voz de Dios. Mientras tanto, la alianza de reyes se movía, y al enterarse del pacto con Gabaón, tomaron una decisión inmediata. Si Gabaón había elegido a Israel, entonces Gabaón debía caer. Los líderes de la alianza no tardaron en actuar. 5 reyes, reunidos en secreto, marcharon con sus ejércitos hacia Gabaón. Cada espada brillaba al sol, cada escudo era un muro de desafío. Pensaban que la ciudad caería fácilmente. Pensaban que Israel estaba ocupado, vulnerable. Pero los gabaonitas corrieron hacia Josué. ¡Socorro!, gritaron. «¡Nuestros enemigos vienen a destruirnos!». Josué escuchó. Sintió la urgencia en sus voces. Y esta vez no dudó. «No teman, no tengan miedo», dijo. «Pónganse firmes. El Señor peleará por ustedes. Hoy verán su poder». Esa noche, los sacerdotes tocaron las trompetas, y al amanecer, Israel marchó hacia los enemigos. Lo que siguió fue asombroso. Cuando Josué miró hacia arriba y vio al sol colgando sobre los ejércitos de Canaán, recordó las palabras de Dios: «Yo estaré contigo», y sin comprender del todo cómo, pronunció una oración audaz, un desafío que parecía imposible. «Sol, detente sobre Gabaón. Luna, quédate sobre el valle de Ajalón». El cielo se detuvo. El sol permaneció suspendido en su lugar. La luz se congeló sobre el campo de batalla, iluminando a los enemigos y a Israel por igual. Cada flecha, cada espada, cada paso quedaba claro. No había sombra que ocultara la verdad. Dios estaba peleando con su pueblo. Los enemigos cayeron, uno tras otro. Cayeron por espada y por miedo, como hojas secas arrastradas por el viento. Los israelitas avanzaron con precisión divina, con un fervor que solo la certeza del poder de Dios puede dar. La tierra misma parecía colaborar, abriendo caminos, haciendo que cada golpe fuera efectivo, cada movimiento perfecto. Cuando la batalla terminó,
El sol comenzó a descender nuevamente, y la luna retomó su curso normal. Israel había vencido, no por estrategia, no solo por fuerza, sino por la intervención directa de su Dios. Josué levantó la vista hacia el cielo y susurró: «Nada será imposible mientras confiemos en Él». El eco de la victoria resonó por todo el valle. Los 5 reyes fueron capturados y puestos bajo custodia. La alianza enemiga había sido destruida antes de siquiera darse cuenta de lo que sucedía. Pero Josué sabía que esto era solo el comienzo. El horizonte de Canaán aún estaba lleno de ciudades inexpugnables, y algunas de ellas más grandes y temibles que Jericó. Mientras el pueblo celebraba, Josué recordó algo esencial. Las victorias milagrosas son hermosas, pero requieren un pueblo obediente. La victoria en Gabaón no pasó desapercibida. El rumor se extendió como fuego por las colinas y los valles de Canaán. Israel no solo vencía, el cielo mismo peleaba por ellos. Las ciudades del sur comenzaron a temblar. Josué no dio tiempo a que el miedo se transformara en resistencia. Aprovechó el impulso de la victoria y condujo al ejército con rapidez, como una tormenta que no permite al enemigo reagruparse. Primero cayó Maceda. Los 5 reyes derrotados fueron llevados ante Josué. Allí, delante de todo Israel, el líder hizo algo inesperado. Llamó a los jefes del ejército y les dijo: «Pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes». No era humillación gratuita, era una lección. Así hará el Señor con todos los enemigos contra los que peleen. No teman ni desmayen, sean fuertes y valientes. Después de Maceda, la marcha continuó sin descanso. Libna cayó. Laquis resistió, pero no pudo sostenerse. Eglón fue conquistada. Hebrón y Debir siguieron el mismo destino. Ciudad tras ciudad, las fortalezas se rendían. No porque Israel fuera el ejército más numeroso, no porque Josué fuera el general más temido, sino porque cada paso estaba alineado con la voluntad de Dios. Los habitantes de Canaán comenzaron a entender una verdad aterradora. No estaban luchando solo contra hombres, estaban luchando contra un propósito divino. Cuando la campaña del sur terminó, Josué regresó al campamento con el ejército intacto. Ninguno había sido perdido. El pueblo observaba con asombro cómo las promesas comenzaban a cumplirse una tras otra. Pero Canaán aún no estaba tomada. Al norte, los reyes observaban con creciente preocupación. Habían oído de la caída del sur, de los ejércitos derrotados, del sol detenido, y entendieron que pelear de forma aislada sería su ruina. Así que hicieron lo único que creyeron que podía salvarlos: unirse. Miles de carros, ejércitos innumerables, una fuerza como la arena del mar, se reunieron junto a las aguas de Merom. Josué aún no lo sabía, pero la batalla más grande que Israel había enfrentado hasta ahora estaba a punto de comenzar. El norte de Canaán se estremecía. Reyes de tierras lejanas y cercanas respondieron al llamado de Jabín, rey de Azor. Sus ejércitos se reunieron como nubes de tormenta junto a las aguas de Merom. Carros de guerra cubiertos de hierro, caballos entrenados para el combate, soldados innumerables. Nunca antes Israel había enfrentado algo así. Desde las colinas, los exploradores regresaron con informes inquietantes. «Son demasiados», decían. «Sus carros cubren el valle». Josué escuchó en silencio. Sabía que esta vez no se trataba de una ciudad aislada ni de una alianza pequeña. Era una fuerza diseñada para aplastar, para borrar a Israel de la tierra antes de que pudiera establecerse. Esa noche, Josué buscó al Señor, y la respuesta llegó clara, sin rodeos. «No tengas miedo de ellos. Mañana, a esta hora, los entregaré derrotados delante de ti». Josué respiró hondo. «Inutilizarás sus caballos y quemarás sus carros», continuó la voz. «No confíes en lo que parece poderoso. Confía en mí». Al amanecer, Israel descendió de las colinas. No avanzaron con lentitud. No esperaron a que el enemigo atacara. Josué lanzó el ataque por sorpresa, cayendo sobre ellos como relámpago. Los carros,
pensados para terrenos abiertos, se volvieron inútiles en el caos repentino. Los caballos huyeron, los soldados tropezaron, el orden se convirtió en confusión, el pánico se extendió por el valle. Israel persiguió al enemigo hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot-Maim, hasta el valle de Mizpa. Ninguno pudo reorganizarse. La derrota fue total. Hazor, la cabeza de aquella alianza, fue tomada y destruida. Su rey cayó, y la ciudad fue reducida a cenizas. El símbolo del poder del norte desapareció para siempre. Cuando la batalla terminó, el silencio volvió a cubrir la región. Josué hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Inutilizó los caballos y quemó los carros. No permitió que Israel confiara en armas que no les pertenecían, ni en fuerzas que no venían de Dios. Aquel día, la tierra descansó de la guerra. Josué se quedó mirando el valle vacío. Habían vencido a ejércitos innumerables. Las promesas se estaban cumpliendo, paso a paso, ciudad por ciudad. Pero mientras Canaán comenzaba a someterse, una verdad emergía con fuerza. Conquistar la tierra era solo una parte de la misión. La otra era aprender a vivir en ella. Los años pasaron, las batallas disminuyeron, y el estruendo de las espadas fue reemplazado por el sonido del viento sobre campos recién conquistados. Canaán, la tierra prometida durante generaciones, comenzaba a respirar bajo el paso de Israel. Josué ya no era un líder joven. Las canas aparecían en su barba, y las cicatrices del pasado contaban historias que no siempre se decían en voz alta, pero su mirada seguía firme. La misión aún no estaba completa. Era tiempo de repartir la tierra. En Silo, delante del Señor, Josué reunió a las tribus. Allí se levantó el tabernáculo, recordando a todos que, aunque ahora tenían ciudades y campos, Dios seguía siendo el centro. Tribu por tribu, el territorio fue asignado. Judá recibió su heredad. Efraín y Manasés tomaron la suya. Benjamín, Simeón, Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y Dan siguieron. No fue un reparto humano. Fue decidido delante de Dios, para evitar disputas y celos. Cada porción era un cumplimiento directo de una promesa antigua, pero no todos estaban satisfechos. Los hijos de José se acercaron a Josué con quejas. «Nuestra heredad es pequeña», dijeron. «Somos un pueblo numeroso». Josué los miró con calma. «Si son tan numerosos y fuertes, despejen los bosques y conquisten lo que aún queda», respondió. «La promesa está allí, pero deben caminarla». Era una lección clara. Dios entrega la promesa, pero el pueblo debe avanzar para poseerla. Mientras tanto, Josué no olvidó a los que no recibieron territorio propio. Los levitas fueron asignados a ciudades dispersas por toda la tierra. Su heredad no era la tierra, era el servicio a Dios. Y también se establecieron ciudades de refugio, lugares de misericordia donde el inocente podía hallar protección. El mapa de Israel comenzaba a tomar forma. Pero Josué sabía algo que muchos aún no entendían. Había regiones no conquistadas, pueblos no expulsados, decisiones pendientes. La paz era real, pero frágil. Al observar la tierra repartida, Josué sintió el peso de una verdad incómoda. La mayor batalla que Israel enfrentaría no sería contra ejércitos, sino contra el olvido. El tiempo había pasado, las batallas habían cesado, las ciudades estaban habitadas, la tierra fluía con vida. Josué era ya muy anciano. Sus manos, que una vez empuñaron espada, ahora temblaban ligeramente. Sus ojos, que habían visto muros caer y cielos obedecer, miraban al pueblo con una mezcla de orgullo y preocupación. Por última vez, convocó a todo Israel. Ancianos, jueces, jefes de tribu, guerreros y familias se reunieron en Siquem, el lugar donde antiguas promesas habían sido pronunciadas siglos atrás. El aire estaba cargado de historia. Josué se puso en pie. El murmullo cesó. «Yo ya estoy por ir por el camino de toda la tierra», dijo con voz firme aunque cansada. «Pero ustedes saben algo.
Saben con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de todas las promesas del Señor ha fallado. El pueblo guardó silencio. Yo crucé el Jordán con ustedes, continuó. Vi el miedo en sus ojos. Vi los muros de Jericó caer. Vi al sol detenerse en el cielo. No fue por nuestra fuerza, fue porque el Señor peleó por nosotros. Josué respiró hondo. Entonces su tono cambió. Ahora teman al Señor y sírvanle con fidelidad. Desháganse de los dioses extraños. Elijan hoy a quién servirán. El viento recorrió la asamblea. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió con fuerza. Serviremos al Señor. No lo abandonaremos. Josué levantó una gran piedra y la colocó bajo una encina sagrada. Esta piedra será testigo, dijo. Ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. No podrán negar este pacto. El sol comenzaba a descender. Poco tiempo después, Josué murió, a los 110 años. Fue sepultado en la tierra que había recibido como herencia. Y durante toda su generación, Israel sirvió al Señor. El desierto había quedado atrás. Las promesas se habían cumplido. La tierra tenía dueño. Pero la historia dejó una pregunta grabada para siempre. ¿Recordará el pueblo lo que Dios hizo? Cuando ya no haya guerras, cuando el milagro sea solo memoria. Porque Josué no fue recordado solo como conquistador. Fue recordado como el hombre que confió, el líder que obedeció, el siervo que creyó que cuando Dios pelea, ni los muros, ni los reyes, ni el cielo mismo pueden resistir.